Hola arquitectos, ¿cómo están? Un episodio más del podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Pues primero que nada, como ya es costumbre, quiero agradecerles a todos los que han estado al pendiente y bueno, pues hoy como ya es nuestra costumbre traemos un súper invitado. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Y te dejo también que presentes a nuestros invitados, nada más que me gustaría darte un dato por si no lo tienes presente. Esta semana ya pasamos los 2000 suscriptores, ya rompimos la barrera de los 2000, entonces muchas gracias a todos los que han confiado en este proyecto, a los que han estado dándole clic, a los que nos han comentado, la verdad es que siempre son muestras de cariños, así que pues vamos, la verdad es que no nos conformamos, creemos que podemos llegar a más personas dentro y fuera de la práctica de arquitectura empresarial. Ahora sí, Sergio, te paso el micrófono, amigo. Vale, amigo, muchas gracias. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan desde diferentes zonas horarias. Felices pues, de haber pasado la barrera de los 2000 suscriptores y bueno, la idea es seguir creciendo en este ecosistema de arquitectos empresariales. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy queremos tocar un tema muy interesante, muy importante. Tenemos un invitado muy especial. Volvemos al sur del continente, volvemos al cono sur del continente americano, volvemos a Argentina con mi amigo Gustavo Antonelli. Vamos a tocar unos temas muy importantes orientados a la importancia de utilizar estándares dentro de la arquitectura empresarial. Muchas veces los arquitectos no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo comunicar, y yo creo que esta charla va a ser de mucho agrado para los arquitectos. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Primera pregunta obligada, ¿cómo estás? Buenas ¿Dónde tardes. Cuéntanos un poquito dónde te Bien, encuentras y yo cómo estás. estoy en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Citibel, que está muy próxima a la capital de la provincia de Buenos Aires, a La Plata, a unos 15 kilómetros de La Plata y a unos 40 y algo de nuestra capital federal, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. ¿Todavía con mucho calor por estos días o ya está pasando? Particularmente hoy es un día terrible de calor. Creo que hoy debemos haber arrimado los 40, a los 40, sí, cerca, 38 grados de calor. Bueno, bastante calor. Esperamos que mejore el clima por estos Y días. particularmente, no sé por qué, pero visitando la página del pronóstico, la hora de más calor era esta. Las 17 horas de Argentina. Ok. Bueno, esperamos que mejore un poco. Bueno, Gustavo, pues de verdad que muchísimas gracias por tomarte tu tiempo pues, de compartir con nosotros, de aportar aquí a la comunidad y bueno, cuéntanos de pronto para iniciar, no sé, si nos cuentas alguna experiencia, pues de pronto de la importancia que tú has visto de manejar estándares dentro de la arquitectura empresarial. ¿Es realmente complicado para los arquitectos comunicar? ¿Es importante manejar Es estándares? que fundamentalmente más de la mitad del trabajo de un arquitecto empresarial consiste en comunicar y comunicar bien. La mayor parte del trabajo es esa. Es el gran desafío poder tener los métodos, las herramientas, la práctica para poder comunicar el trabajo de arquitectura, ¿no? Y es fundamental e incluso es un factor determinante en muchos casos en el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿sí? La posibilidad de comunicar. Y de ahí la importancia de tener como marcos de referencia, como esos faros que nos permiten llegar a buen puerto, tener en consideración los estándares. Eh, Particularmente, eh, hay varios marcos de referencia, varios frameworks sobre arquitectura empresarial. Podemos nombrar de los ya archiconocidos, casi digamos históricos, pero que de algún modo en algún punto nos puede llegar a servir como para decir, tengo abordado tal aspecto
sí o no, y si realmente lo necesito o no, como es el marco de Sackman, marcos más modernos como como es el PMI, Discipline Agile, eh, TOGAF, que es un estándar, casi un estándar, no es, si bien es un marco de referencia, no es un estándar, pero es casi un estándar de facto en el mundo en cuanto a modelo de referencia de arquitectura empresarial en general. Eh, y uno tiene que tener en consideración que estos marcos de referencia son amplios, ¿no? Tienen digamos, el target, el área de abordaje de todos estos marcos de referencia es tan amplio. Hay algunos que son muy específicos de nicho, eso como BIAM para lo que es los sistemas financieros, pero TOGAF es muy amplio, eh, y requiere naturalmente de conocerlo bien y decir, esto lo puedo hacer así como me dicen, esto lo voy a ajustar a la medida de mis necesidades y esto directamente no lo voy a hacer eh, por cuestiones de las cosas por donde uno debiera empezar, ¿no?, a analizar cuando está dispuesto a llevar adelante una implementación en la organización de lo que es la arquitectura empresarial. Si elige un marco como TOGAF, decir, bueno, eh, tengo que empezar analizando y estableciendo cuál es la madurez. Hay métodos para establecer de una manera más o menos cualificativa el nivel de madurez que tiene cada organización, eh, como por ejemplo el de ACMM del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es un método que es ampliamente utilizado y da un nivel, por lo general, basado siempre en el modelo de los 5 niveles, como el ciclo, Capability Maturity Model del Software Engineering Institute, donde da una idea del nivel en el que está parado la organización y con eso poder establecer un nivel de madurez inicial y establecer un nivel de madurez que no necesariamente es lo mismo. Uno lo aborda desde distintos ejes de abordaje. Hay 10 ejes de abordaje, 9, y nosotros tenemos uno más que a nuestra práctica, en donde uno puede decir, bueno, en el eje de seguridad sí quiero estar no menos de 4, ¿sí? Porque necesito, sobre todo yo, si es una organización de origen cuyo giro de negocios son las finanzas o de seguridad o una organización militar, naturalmente el grado de seguridad que debo tener en cuenta en términos de arquitectura, quiero llegar a un nivel de madurez alto, y otro tal vez no tanto. Entonces uno establece un perfil objetivo como para decir, bueno, tengo que trabajar en tal área, el involucramiento de los niveles gerenciales más altos, y así, ¿no? En la comunicación con los sectores que están comprometidos con la operación, y de esa manera establecer y ver cuál es el gap que existe entre la realidad, que uno puede medirlo a través de esta metodología, y lo que se pretende, lo que se espera como algo satisfactorio en una primera etapa. Y con eso establecer los planes, ¿no es cierto? Un roadmap, más que planes, por lo menos un roadmap, un camino hacia y con qué acciones llevar a cabo para poder mejorar y alcanzar los niveles deseados. Entonces, eso con respecto a la metodología en particular de,
de qué marco de referencia vamos a utilizar. Y esto lo podemos aplicar ya sea, nombramos TOGAF, TOGAF lo menciona particularmente a este método, pero también si usamos el Discipline Agile o Open Agile, Architect, eh, Safe, cualquiera de ellos podemos estar utilizando esta metodología. Ok. Fíjate, Eh, fíjate que ahorita que mencionaste TOGAF y precisamente la importancia de comunicar, recordé algo que por ahí cuando hace algunos años hice mis estudios en TOGAF, eh, algo que mencionan mucho y creo que lo mencionan bastante es el tema de los puntos de vista de la arquitectura. Entonces, cuando empezamos a hablar de los stakeholders que van a participar en la arquitectura empresarial, hablamos del punto de vista pues del sponsor, el punto de vista del usuario final, el punto de vista de los arquitectos. Entonces hay algo muy importante para considerar entonces y ayuda a ir aterrizando esto pues, de saber comunicar, es entender que hay unos puntos de vista que puedo representar y hay una notación para eso, ¿no? Perfecto, claramente. En general, la referencia que se toma para esto, para este concepto de punto de vista, está íntimamente relacionado con el metamodelo que propone la ISO 42010 de arquitectura, ¿sí? Donde propone las relaciones que hay entre los interesados, lo que antes llamaba sistema, ahora lo llama entidades de interés, buscando, si se quiere, una mayor amplitud en cuanto al abordaje y el target al que apunta la norma. Y ahí define las relaciones entre vistas, puntos de vistas, descripción de arquitectura, las arquitecturas. Entonces, es fundamental esto porque de algún modo los puntos de vista describen y adhieren a intereses de diferentes, es lo que llamaste stakeholders, los interesados, ¿sí? Y muchas veces esos intereses son contrapuestos y hay que buscar siempre cuál es el trade-off entre los intereses de uno u otro y tratar de buscar la solución a nivel de arquitectura, de la descripción de la arquitectura, la cual va a contener la vista que satisface el punto de vista de ese stakeholder, eh, y en algún punto habrá que balancear, ¿no es cierto?, esos intereses para. Yo muchas veces digo que el arquitecto empresarial se debe sentir satisfecho y que hizo un buen trabajo cuando todo el mundo está igualmente insatisfecho en cuanto al objetivo que puede llegar a tener, ¿sí? Eh, Porque van a encontrar interesados, sencillamente es muy común encontrar que los interesados que son propios de los intereses del negocio, sus puntos de vista eh, casi no tienen en consideración cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad, porque tal vez la seguridad hace que la operación de llevar adelante e iniciar una operación de negocio, una venta, si quiere, online, le va a demandar más tiempo porque va a tener que hacer una identificación de algún modo de la persona que va a estar queriendo hacer esa acción de negocio. En cambio, al arquitecto o el ingeniero de seguridad, el responsable de seguridad, le va a importar poco lo que haga a nivel de proceso de negocio, pero sí le va a importar que lo haga de manera segura. O sea, que no tenga ningún resquicio en cuanto a que pueda llevar esto a una situación de peligro, de riesgo, ¿sí?
De hecho, hay distintas metodologías interesantes que también se deben manejar dentro de lo que es la arquitectura en cuanto a seguridad, como cuáles son los métodos actuales que se siguen, y que tienen que ver con otras cositas, como por ejemplo, bien, cómo yo voy a describir las arquitecturas para poder comunicarlas también, ¿no? Eh, pero es fundamental tener en cuenta esas diferencias de intereses que hay en los stakeholders, ¿sí? Por eso, los puntos para concretar, y espero que te cierre que la respuesta sea satisfactoria, el concepto de punto de vista está absolutamente vinculado a los intereses que tienen los stakeholders, y esos puntos de vista se reflejan en vistas, ¿m? Que son parte de la descripción arquitectónica, ¿sí? Ya sea, esas vistas pueden ser a través de diagramas, matrices, texto puro, eh, diferentes artefactos, productos de la acción, del accionar del arquitecto, ¿sí? Oye, Gustavo, ahorita que mencionaste, bueno, los intereses de los stakeholders y hablamos un poco también de Archimate, uno de los retos que yo he visto a través de todos estos años es cómo, o sea, entre arquitectos nos entendemos, o sea, entre ingenieros, entre desarrolladores de sistemas, pues digamos que no hay gran lío, para serte sincero. El reto se viene cuando precisamente quieres hablar con el negocio. Ahora, Ujú. Archimedes será la respuesta a esas barreras de comunicación entre negocio y tecnología. O sea, ¿consideras que Archimedes podría ser ese puente de comunicación entre estos dos mundos? ¿O Archimedes lo ves todavía muy orientado al equipo de tecnología y más bien al negocio hablaríamos con BPMN o con alguna otra notación? ¿Cuál es tu Interesante. experiencia? Bien. Eh, Mi experiencia es que ni, pero tratemos que sí. ¿Por qué? Archime particularmente es un lenguaje gráfico. Es un lenguaje que está definido dentro de su concepción y dentro de su definición y especificaciones de una manera muy formal. O sea, responde de una manera, eh, si se quiere, muy robusta en cuanto a su concepción a cuestiones se nos cayó Sergio. Eh, no sé si querés que sigamos. Sí. No, si estás muteado, no te escucho. Bien, Adelante. responde a una definición formal, ¿sí? Eh, Básicamente tiene como un metamodelo el lenguaje, es un grafo, un digrafo, un grafo orientado, Ajá. eh, donde cada elemento, cada concepto que representan esos elementos están perfectamente tipificados y donde fundamentalmente la mayor fortaleza que tiene es la de no dejar lugar a dudas en cuanto a las relaciones entre los distintos elementos que participan en el diseño, en la descripción arquitectónica que los diagramas hechos en Archimate representan, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Ahora, aunque parezca mentira, mencionaste BPMN desde el punto de vista de procesos. Quienes más fuertemente se agarran de BPMN no es tanto el negocio, sino los diseñadores de procesos, Ujú. ¿sí? Los Correcto. procesistas se agarran de ese lenguaje. El abordaje que tiene Archimate es de más alto nivel, ¿sí? Entonces, como todo lenguaje tiene un scope, ¿sí? Tiene un scope, y si nosotros nos movemos de ese scope para un lado o para el otro, como cualquier cosa va a dejar de sernos tan útil. O sea, si queremos hacer
una descripción de arquitectura muy ad hoc, ¿sí? Nos va a resultar demasiado denso. Y si queremos hacerlo demasiado específica y abordando cuestiones de detalle muy finos, no nos va a alcanzar tampoco, ¿sí? Eh, por eso tiene un rango de aplicabilidad que es importante, ¿eh? Pero siempre dentro de ese scope. En general, ustedes recordando seguramente la audiencia lo debe conocer, pero eh, el núcleo, el core núcleo, el core de lo que es el mismo Open Group lo llama framework, más que una notación, ¿no? Es más que, una forma de diagramación. eh, es una herramienta de modelado o es parte en general, de herramientas de modelado de arquitectos, para arquitectos. Está eh, ese núcleo formado por la intersección de capas que están claramente asociados a dominios conocidos de arquitectura. ¿eh? En el caso de Archimate, esas tres capas son el negocio, las aplicaciones y los datos, ¿m? En un uno a uno con lo que indica TOGAF, y lo que es la infraestructura, que incluye cualquier parte, elemento que intervenga, que tenga que ver con la parte física de la solución, ¿sí? No solamente la tecnología de información dura, sea real, fierros reales o virtuales, on-premise o en la nube, pero está encapsulando eso y aspectos. ¿M? Y lo divide claramente esos aspectos de una manera muy interesante y está perfectamente identificado dentro del modelo de Archimate, en los aspectos que son estructurales, a los cuales divide a su vez en aspectos estructurales activos de los pasivos. ¿eh? También luego hace alguna distinción en cuanto a elementos activos que son internos o externos, ¿sí? Eh, y elementos, o sea, aspectos de comportamiento. El comportamiento siempre trata de mostrar un comportamiento hacia el exterior. O sea, el aspecto estructural muestra cómo están hechas las cosas, cómo se interrelacionan entre sí los distintos elementos, y el aspecto, digamos, de comportamiento es cómo se lo ve hacia afuera, hacia quienes van a hacer uso de esa solución contenida en esa descripción de arquitectura. ¿Sí? A eso se lo he extendido a partir de la versión 2, creo, de Archimate, con el full framework, lo que llaman el framework, el marco de referencia completo, con la incorporación de mm, dos capas más, y que esas capas yo que entiendo que debieran ser fundamentalmente, de hecho les voy a contar algún caso, un caso de uso particular, Ujú. una primera capa que está por encima de la de negocio, que es una capa de estrategia, ¿sí? Y una última capa por debajo de lo que es, viéndolo, ¿no? Lo que es la parte de infraestructura, que tiene que ver con lo que es implementación y migración de la arquitectura. Y eso le agrega también un nuevo aspecto, que es el aspecto de motivación, ¿sí? Y fíjense qué interesante. Nosotros en Liveware hemos tenido experiencia de dar consultoría a gente que le interesaba llevar adelante haciendo arquitectura empresarial únicamente de la parte motivacional
y desde el punto de vista de estrategia. Y fundamentalmente empezando por haciendo arquitectura, haciendo los análisis correspondientes y los assessment de capabilities y de capacity, y modelar eso para saber dónde estaban parados y cómo tenían que crecer como empresa. Y no les importaba nada, prácticamente nada, de lo que era la parte de tecnología. Tenían definidos sus procesos, era un dato de entrada. ¿Mm? Tenían, desde nuestro punto de vista, lo único que teníamos que ver era como procesos y funciones, procesos de negocio, funciones de negocio, roles, eh, y luego ver cómo mejorar desde el punto de vista estratégico. Y desde el punto de vista de tecnología, ya sea de aplicaciones, de infraestructura, no les importaba nada porque tenían todo contratado. Claro. Oye, ¿Sí? oye, Gustavo, Definitivamente. hace ratito tocaste un tema muy importante que es una problemática o una situación que he visto en muchísimos equipos de arquitectura y tú mencionabas que Archimate no es solamente una notación. Entonces, muchos arquitectos podríamos pensar, de pronto por la flexibilidad de Archimate, por la flexibilidad que tienen las herramientas para modelar en Archimate, pues que se queda en la notación y en la facilidad de pronto de representar en una sola vista, en un solo diagrama, pues diferentes dominios de la arquitectura. En una sola vista yo puedo ver la estrategia, con el proceso, con la aplicación y con el servidor donde se está implementando. Entonces, muchos arquitectos he visto, no sé si en Argentina, en Uruguay, en Chile pasa, que empiezan a usar Archimate de pronto de una forma muy empírica por la facilidad de uso y porque permite representar de una manera muy fácil lo que a veces queremos ver dentro de equipos de arquitectura empresarial. Pero a veces, cuando quieren pasar a un siguiente nivel de darle valor al negocio, se quedan cortos. No sé, en tu experiencia, ¿por qué puede pasar eso? ¿Por falta de una metodología? ¿Porque se usó Archimate solamente como una anotación? ¿Es válido usarlo solamente como una anotación sin metodología en una primera fase? ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre eso? Eh, Yo lo que te puedo decir es que tiene mucho que ver la experiencia también del arquitecto. No hace mucho, es más, uno de los últimos proyectos que tuvimos para una empresa que está en el negocio del petróleo, que fue más no tenía que ver con arquitectura empresarial per se, pero que aplicamos Archimate para relevar lo que era la arquitectura actual, ¿m? El ASIS, y elaborar la arquitectura de referencia actual, elegir una arquitectura de referencia to be en función de las necesidades que se tenían. Cuando empezamos a indagar y ver, nos damos cuenta que era muy amplio el espectro de soluciones que se tenían como para decir, bueno, voy a hacer un diagrama de contexto donde voy a poner con un nivel de detalle demasiado fino para mostrar qué es lo que tiene. Con lo cual la propuesta es, bueno, no vamos a hacer un diagrama de referencia a eso, vamos a llegar a tratar de mantener todo a un mismo nivel de abstracción, que me parece que esa es la clave, ¿eh? De ir bajando los niveles de abstracción de manera homogénea, de mantenerse en un mismo plano de abstracción de lo que estamos mostrando como vistas. Y vamos a hacer cuáles son los 4 o 5 puntos en los cuales están enfocados ustedes en cuanto a su negocio. ¿Sí? O sea, los llevamos un poquito a tener una visión de negocio a gente que era técnica, que era la que estaba requiriendo el proyecto. Entonces pudimos enfocarnos bien. Uno de los puntos fundamentales es la integración, la interacción con el ERP. Otro, la integración con los sistemas operativos, sistemas de operación
de gestión de operación y de producción. Y así. Con lo cual dijimos, bueno, no vamos a darte un único landscape, vamos a darte pequeños landscapes centrados en focos de interés, pero donde todos estén representándose a un mismo nivel de abstracción. Y en aquellos había integraciones con el ERP que eran un poco sui generis, ¿sí? Vamos a inventarte una cajita con un componente o una función de aplicación en donde puedas hacer lo que nosotros llamamos un drill down, o en C4 se llama un zoom in, y ver cómo está implementada esa integración. Que eran cosas medio raras con interfaces SOAP que terminaban yendo a parar con algún aplicativo ad hoc a un servicio REST y cosas así. Entonces, bueno, como resultado de todo eso, dentro de nuestra arquitectura de referencia to be, les dijimos, bueno, sería bueno hacer una migración de las interfaces viejas a REST o empezando ya a utilizar una API Manager, una API Manager para poder hacer esas integraciones y tenerlas controladas, porque no había control tampoco. Entonces, esa fue una forma de abordaje, pero que también se presenta, no hay una receta porque te vas a encontrar con diferentes escenarios en función de las necesidades específicas del cliente. Y bueno, uno tiene que tener la cintura como para poder manejarse en esas situaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, ese Sí, es un caso. Y después está, recién mencioné C4. C4 es un modelo de Simon Brown, creo que es quien definió, inventó C4, que es un modelo de representación de arquitecturas también, si se quiere, más simplificado, de más alto nivel, basándose en 4 niveles de abstracción, básicamente, donde esos 4 niveles de abstracción tienen 4 formas de vista, 4 en este caso son vistas, se pueden reconocer como vistas, si bien en los llama son diagramas que representan vistas apropiadas para cada uno de esos niveles de abstracción. Esos niveles de abstracción van, el primero es contextual, un diagrama de abstracción de contexto, al viejo estilo, ¿no? Por eso digo, soy viejo. Yo empecé a hacer diseño usando DFDs, luego las extensiones Word y Mellor, porque hacía sistemas de tiempo real. Eh, y todas esas cosas que son estándares ayudan a poder comunicar mejor. Y parte de no más en un nivel de abstracción, no más de un par de elementos, una persona y un sistema, ¿sí? A nivel de contexto. Y las relaciones que pueden ser cualquier cosa, pueden ser relaciones de comunicación de datos, pueden ser relaciones de eventos, eh, pero ¿qué es lo importante? Es que estén bien, perfectamente definidas. Exige que sea todavía más disciplinado en las descripciones que lo que puede llegar a hacerse con Archimate, donde uno ve que si hay una realización es una realización, si es un elemento que ofrece un servicio a otro es un servicio, y en la anotación queda, hay cosas que ya está respondiendo, acá hay que documentarlas, hay que ser muy disciplinado a la hora de documentarlas. correcto. Y presenta como diagramas, un diagrama, si se quiere, de landscape, donde aparecen varios sistemas. El sistema es el primero de esos niveles de abstracción. Se llama sistemas, lo que en Archimedes se podrían llamar funciones de aplicación. Esto está mucho más dirigido, de vuelta, el scope está más dirigido a lo que es la arquitectura de software,
no una arquitectura empresarial. Pero sirve para una arquitectura empresarial para comunicar mejor en aquellos que tienen reticencia a lenguajes más complejos como puede ser Archimedes, ¿sí? Entonces, se baja se puede mostrar en un landscape los distintos sistemas que pueden participar, que pueden ser más de uno, pero luego se enfoca en los sistemas de uno en uno. Y del sistema, por simplificar, supongamos que hay un sistema nuevo que se va a integrar, a implementar en la organización. Fíjense, acá no hablamos de organización, de descripción de organización ni nada por el estilo, se enfoca en lo que es arquitectura de software. Entonces, se encuadra en un sistema y de ese sistema luego hace lo que hace, ellos llaman un zoom in, algunos llamamos drill down, y pasa a otro nivel de abstracción de más detalle, en donde aparecen contenedores. Donde los contenedores no hay que confundirlos con, qué sé yo, con Docker o un K8 ni nada que tenga que ver con cuestiones tecnológicas, es completamente agnóstico de la tecnología. ¿Eh? Y de la tecnología y de las herramientas de diagnóstico C4. Si bien es relativamente fácil de implementar en alguna de las herramientas conocidas, de uso conocido, y a nivel de contenedores, describe cuáles son las partes que satisfacen ese zoom-in del sistema. Y de esos contenedores, luego hace otro zoom in para ver cuáles son los componentes. Y en este caso, componentes se pueden mapear en Archimate con funciones de aplicación. Los contenedores se pueden mapear a los componentes de Archimate, ¿sí? Y ahí vuelve a hacer una descomposición más fina, describiendo cuáles son las partes que hacen a ese contenedor en particular. Y el último nivel de abstracción que aborda es el de código, que se llama code, que no necesariamente es código. Y ahí sí hay carta libre para elegir, y no lo recomienda hacer directamente, hacerlo únicamente si es necesario y hacerlo con las herramientas, si quieres, de ingeniería reversa que puedes tener a disposición a partir de la elaboración del software propiamente dicho. ¿Sí? Ese código pueden ser diagramas en BPMN, diagramas en UML, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, y ya bajamos de nivel, bajamos a un nivel de diseño que no es diseño de arquitectura, es el diseño de software, porque todo lo que es arquitectura es diseño, pero no todo lo que es diseño es arquitectura, ¿sí? Y no es de los que se recomiendan que haga. El mismo Simon dice, hazlo únicamente si realmente te lo piden, si no, no lo haces. Claro, claro, ¿Sí? claro. Porque también tiene un grado de variabilidad y son muy susceptibles a los cambios y estarías perdiendo un montón de tiempo en mantener actualizada una documentación que tampoco va a ser de utilidad. Y el Es lo mantenimiento fundamental. Lo primero, sería claro, desgastante. claro, mantenimiento desgastante que no aporta valor para nada. Entonces, no lo recomienda. Sí, recomienda hacer una vista de landscape, que no es parte de los cuatro niveles de abstracción, para tener una visión general, donde no salís del mismo nivel de abstracción que la de contexto. ¿Sí? Estás en el mismo nivel de contexto. Ahí no te aparecen contenedores, nada de mayor detalle que eso. Pero, ¿qué exige esto? Y bueno, escala sí, pero hay que empezar. Si tienes un sistema donde son muchos los sistemas de software
dentro del contexto que hay que aplicar, hay que hacer el zoom in siguiéndolo desde de a uno por vez. ¿Sí? O sea, tomo el sistema. Si tengo un sistema solo, bárbaro. O sea, tengo todo un conjunto, un árbol, se me va haciendo un árbol donde hay cada vez más detalle, porque voy a bajar luego por cada contenedor que tenga el sistema de software, voy a tener que bajar para poner en evidencia cuáles son los componentes que hacen a ese contenedor. Y así con cada uno de los contenedores, lo cual me va armando un árbol, ¿no es cierto? Correcto. Oye, Gustavo, eso es C4 y es sencillo porque ajá, la notación en sí es una cajita con 4 o 5 cosas, pero esas 4 o 5 cosas tienen que estar perfectamente identificadas. El nombre, la descripción, el tipo. El tipo ya son parte de la definición. Sistemas de software, contenedores, componentes y código. Entonces, esas cosas tienen que estar perfectamente definidas. Lo mismo con las relaciones, las diferentes tipos de relaciones que pueden estar uniendo en los diferentes niveles los sistemas o los sistemas que contienen a los containers, valga la redundancia. ¿Cuál es la relación entre contenedores? Es simplemente, puede ser una flecha punteada, pero tiene que tener perfectamente clara la descripción, para qué sirve. Puede ser un evento, puede ser un dato. Algunos modelos en implementaciones hacen una disquisición entre lo que son flujos de información sincrónicos o asincrónicos o eventos, pero por lo general con que la descripción sea correcta y adecuada alcanza. ¿Sí? Y es muy bueno porque es sencillo, o sea, tiene algunos, en el estándar, algunos adornos, la persona, algunos adornos del contenedor, pero no se puede hacer sin los adornos y que sea claro lo mismo, ¿no? Claro. Los storage son contenedores, la base tienen la representación de la base de datos, pero si no la tenés a mano, la representás con una cajita también. Claro, súper interesante, Gustavo, que cada estándar definitivamente necesitaría un episodio de este podcast para hablar de Archimate, de C4, de BPMN, de UML, y de muchos otros estándares, pero lo importante es que pues seleccionemos el estándar correcto y que lleguemos al nivel de abstracción que el negocio necesita y que utilicemos los artefactos o los elementos que el negocio necesite. Gustavo, pues como ya te había advertido, el tiempo se va volando cuando uno habla de los temas que le apasionan, así que estoy seguro que hablar de arquitectura empresarial y de fútbol para ti debe ser súper apasionante. Digo, sí. No soy muy mira, futbolero, me gusta más el automovilismo por sobre todas las cosas. Ahora estamos todos locos entusiasmados con Colapinto, esperemos que vaya bien. Y a mí en particular me gusta luego de eso el rugby, el básquet, aunque hace mucho que no miro básquet, pero sí me vuelvo loco con el Seven de Argentina, que no lo puedo creer que estemos tan bien. Ya sabemos qué hablar, además de arquitectura empresarial, Gus. Pues nuevamente queremos darte las gracias por tu tiempo, por haberte tomado pues un espacio en tu agenda para hablar de estos temas tan apasionantes, por tener la disposición de querer compartir tus conocimientos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Gus, gracias a todos los que nos están siguiendo. Sergio, no sé si quieras comentar algo antes de que nos vayamos. No, Gustavo, pues muchas gracias. Habíamos tenido la oportunidad de coincidir pues en muchas reuniones y yo creo que sí hacía falta aterrizar ahí algunos conceptos que estoy seguro que le van a ayudar muchísimo a muchos arquitectos en la región. Entonces, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y como de mi parte, como cierre final, es la documentación. En primer lugar, lo primero que tiene que ser útil. No importa si es una carilla de una página o es un diagrama con 200 elementos, pero tiene que ser útil. Tiene que comunicar perfectamente las ideas y permitir intercambiar lo que hace.
Eso es lo más importante. Muy bien, pues ya escucharon, arquitectos, a Gustavo Antonelli. Si no es útil, no tiene sentido. Si es útil, los invitamos a que sigan adelante con los estándares y con la documentación. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos, que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches, Muchas como gracias. diría mi querido Sergio. Hasta luego. Hasta Bye. luego.